este capítulo quiero comenzar explicando qué es la escalabilidad y por qué es un aspecto crucial en cualquier proyecto de desarrollo de videojuegos. Cuando hablo de escalabilidad me refiero a la capacidad de un proyecto para crecer en complejidad, tamaño y usuarios sin perder eficiencia ni calidad. Con esto, el día de hoy vamos a estar viendo tres capítulos muy importantes relacionados con el tema de escalabilidad en un videojuego, sobre todo cuando este ya se lanzó al mercado y a partir de ahí, ¿qué es lo que deberíamos estar tomando en consideración para mejorar nuestros productos de tecnología y videojuegos? Así que en esta sesión vamos a estar hablando de ello. Aparte de ello, quiero darle las gracias a Rubén Cruz, que estuvo comentando ahí en el video pasado, y a Alan, que también estuvo comentando, ¿no? Les agradezco sus comentarios, la verdad es que ayuda bastante la retroalimentación de este podcast. Ya tenía un tiempo sin hacerlo y estoy reinventando un poco el formato. Cuéntenme qué opinan, les gusta esta forma un poquito más guiada a lo que son temas especiales. Ahora que ya sabemos un poco de videojuegos, pues qué sigue, ¿no? Yo espero que les guste esta temática. A mí me gusta bastante porque son cosas que veo en el día a día y que creo que a nosotros que también venimos saliendo pues de la universidad y aspectos similares, pues creo que tal vez les pudiera brindar un extra o si ya lo conocían, pues complementar con su experiencia, ¿no? Porque parte de esta industria y de lo que no siempre hablamos es que necesitamos foguearnos de lo que otros desarrolladores hacen para saber si estamos pues orinando fuera del charco, como dicen, ¿no? O sea, tal vez estamos fuera de sintonía y estamos haciendo algo que no se hace en la industria, o tal vez sí estamos haciendo buenas prácticas, pero la única forma es que ustedes, el público, comente sus experiencias, ¿no? Oye, tal vez hacer un juego y publicarlo es algo que toma bastante tiempo, pero si tú ya has formado parte de una producción o te encuentras actualmente ya publicando tu juego, pues creo que tu experiencia es 100% enriquecedora para los demás. Así que, pues vamos a hablar, ¿no? Desde mi experiencia, y con esto vamos a empezar con nuestro primer capítulo, la introducción a la escalabilidad en ese desarrollo de videojuegos, he visto cómo muchos proyectos de videojuegos, especialmente aquellos que comienzan como pequeños experimentos o proyectos independientes, pueden enfrentarse a grandes desafíos. Si no se planifican, planifican o en este caso se tiene una guía, ¿no? Yo lo que normalmente les digo es contemplen que su videojuego o su producto necesita tener un ciclo de vida que pueda extenderse, modificarse con o sin ustedes, ¿no? Eso es principal, ¿no? Esto es importante tanto a nivel técnico como a nivel de equipo. En este sentido, quiero subrayar la importancia de establecer una arquitectura sólida y flexible. Y esa parte es la más compleja cuando uno va empezando. Te lo cuentan en la universidad, obviamente, ¿no? Oye, haz proyectos escalables, haz proyectos optimizados, checa cómo hacer eso, pero nadie te dice cuáles son esas metodologías ágiles que deberías estar tomando en consideración, ni tampoco te explican por qué es necesario hacerlo, ¿no? No lo estás haciendo, no estás tomando una decisión basada en lo que se hace en lo que se hace en la industria, por así decirlo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas existen por un bien mayor del mismo producto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, resulta que yo hago mi juego, ¿no? Estoy trabajando en un juego de los Backrooms, por ejemplo, que es un proyecto que sí trabajé hace una temporada. Y este juego empezó siendo un juego experimental, en el que yo estaba aprendiendo bastante sobre el funcionamiento de Unity como una herramienta para generación procedural y algunos elementos extras que venían por medio, ¿no? El problema es que este producto no estaba contemplado para salir al público. De hecho, nunca salió al público por la misma razón que les voy a contar ahorita. Este software fue diseñado como un proyecto tanto educativo para mí mismo y para explicarle a mis alumnos cómo funcionan algunos mundos generados proceduralmente. Pero el problema es que ese producto no estaba diseñado para que los demás lo pudieran probar y jugar continuamente. Y aquí viene la primera problemática, la programación y el diseño de la arquitectura del juego.
Cuando nosotros estamos en la preproducción, necesitamos tener un documento de diseño completo que explique las problemáticas, obviamente es el contexto, ¿no? Pero te va a explicar lo que se quiere que haga el juego, cómo quieres que se haga, por qué es que va a funcionar de esa forma. A partir de ahí, pues tiene un hermano que es el documento de diseño técnico, que es del lado de programación, cómo se va a diseñar, qué servicios va a estar manejando, por qué es que se va a manejar de una forma en específico, por ejemplo, va a ser multijugador o no. Eso puede cambiar la arquitectura total de tu producto. Entonces, es bastante importante que al momento de estar planificando, tú tomes rienda de la responsabilidad de determinar cómo se va a estar manejando el proyecto. Eso sí eres independiente. Ahora, si estás trabajando en un estudio, tú lo que vas a hacer es un engrane que va a complementar a esas pequeñas decisiones que tomó un líder, un productor, un diseñador, un director del proyecto, ¿no? Entonces, lo que aquí viene es tu expertise para poder determinar si lo que se está haciendo es correcto o no, porque aún así, aunque el senior tenga esa capacidad de discernir y decir que van a tomar una decisión, los proyectos van a ser distintos. No hay proyecto idéntico. Y esa es una realidad. Todos los proyectos van a ser distintos con sus distintos retos y sus problemáticas a seguir. Entonces, no crean que porque ya llevan haciendo muchos años juegos multijugador, todo va a ser pan comido, porque resulta que tal vez la arquitectura que está basada para un tipo de server no es la misma que para otra, o si ahora van a montarlo en Steam, o si va a estar para Epic, o si va a ser multiplataforma. Todo ese tipo de cosas pueden variar cómo se va a construir el proyecto. Si es la primera vez que lo haces, vas a llevarte muchísimas sorpresas en el camino. Si ya lo llevas haciendo tiempo, pues no tantas, pero el tema es que ahí tú vas formando esa experiencia o ese conocimiento necesario para tomar mejores decisiones. Por eso, como digo, pues estamos en este camino de crecimiento a llegar a tomar mejores decisiones. ¿Cuándo ya me vuelvo experto en tomar decisiones? Nunca. Quien te diga que sabe todo, la verdad está en un punto muy complicado en su vida como desarrollador. Nadie tiene conocimiento absoluto y si alguien les dice eso, huyan. Porque la realidad es que en esa industria, para empezar, se actualiza ya cada semana. Toda la semana sale una nueva tecnología, sale nuevo conocimiento que nosotros podemos tomar para seguir desarrollando nuestros productos. A partir de ahí, hay muchísimas formas de trabajo, distintas organizaciones, distintas metodologías de entregables, de desarrollos, de deploys. Entonces, hay muchísimas formas de llegar a un mismo resultado, pero el proceso como se desarrolló puede variar. Entonces, yo lo que les recomiendo es que tomen esto desde un lado humilde y de aprendizaje, porque la programación es así, es prueba y error, prueba y error. Estoy diseñando mi producto, lo que yo voy a buscar es tomar una decisión que a largo plazo no haga que el producto se venga para abajo. Recomendaciones. Hay que tener un equipo sólido que pueda hacer validación, pruebas unitarias, que pueda estar evaluando que las mecánicas que se están desarrollando son sostenibles y van a poder tener un futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que van a poder modificarse o complementarse si es necesario, ¿no? Oye, mi clase personaje se puede extender, va a ser una superclase en algún momento para poder crear otro tipo de personajes. Sí, no y por qué. Esas decisiones son decisiones de arquitectura. Oye, mi videojuego va a ser multiplataforma, lo mismo. ¿Por qué va a ser multiplataforma? ¿Cuáles son las cosas que debes de tomar en consideración? Las consolas, ¿ya cuentas con un kit de desarrollo o apenas lo vas a solicitar? Todo ese tipo de cosas son indispensables y se deben de considerar antes de empezar una producción. Si ya lo estás considerando en producción, créeme que eso va a ser un impedimento para crear productos que se puedan mantener a largo plazo. Entonces, pues muchas de esas cosas uno lo aprende a la mala, equivocándose y regándola, pero por lo menos algunas cosas pues sí les puedo decir, si tienen la oportunidad de dar un paso atrás y evaluar todo lo que se ocupa, háganlo, porque el mundo real cuando ya te encuentras desarrollando
es muy volátil y las decisiones que uno toma a veces son carentes de conocimiento o por el conocimiento que teníamos en ese momento, pues es lo que teníamos para poder desarrollar. Pero consideren que hay más, siempre va a haber más, hay distintas formas de trabajo y eso es bien importante, ¿no? Creo que a partir de aquí podemos entrar a nuestro segundo capítulo, que es los desafíos técnicos y organizacionales en la escalabilidad. ¿Qué pasa? Yo me encuentro desarrollando software para videojuegos o en general. Bueno, pues lo que yo busco es abordar los principales desafíos que he encontrado cuando se trata de escalar un proyecto de desarrollo de videojuegos. Estos desafíos no solo son técnicos, sino también son de cómo se maneja la organización, ya sea que tú seas un programador, un líder de proyecto, un director, un productor, o seas el mismo cliente que está solicitándole eso a un estudio, ¿no? Todas las partes tienen una importancia y una relevancia en este producto. Y si no se le toma su respectiva responsabilidad e importancia, cualquiera de estos escalones o peldaños puede caer. Entonces, tanto el director debe tener la capacidad suficiente de resolver los problemas que no pueda resolver el productor o el líder del proyecto o el programador. ¿Por qué? Porque se supone que ya tiene la capacidad de hacerlo, porque ya conoce este medio. Tanto el eslabón más débil debe de poder lograr hacer las cosas como el más fuerte. Eso es lo que forma equipos sólidos. Y bueno, desde el punto de vista técnico, un proyecto de videojuegos necesita manejar un aumento en la cantidad de contenido, como gráficos, animaciones y mecánicas, así como la necesidad de optimizar el rendimiento para diferentes plataformas. Nuestra industria pasó de hacer juegos de una sola entrega, por así decirlo, a manejar los DLCs y paquetes extendibles, que es lo que se maneja actualmente. Estas necesidades son indispensables en el mercado actual, sobre todo para las microtransacciones y todo lo que tenga que ver con temporadas, así se maneja ahora. Si las bases no están construidas para extenderlas, van a batallar porque van a tener que trabajar doble o triple. ¿Qué pasa? No puedes refactorizar el juego cuando ya está en producción. Entonces lo que tú vas haciendo es como agregar pequeños parches, pero si tú le agregas un parche gigante, posiblemente van a haber cosas que fallen, porque no es lo mismo estar en producción que ya estar en release. No es lo mismo estar ya con una beta abierta donde el público puede estar jugando y solamente arreglar problemáticas individuales a estar cambiando la lógica del juego. Entonces es muy importante centrarse en la importancia de la automatización de herramientas, la integración continua y la gestión de versiones, que son cruciales para evitar casos cuando el producto crece. El proyecto siempre va a crecer. Lo que tú necesitas es tener disponibilidad y el producto creado o desarrollado para permitir crecer. Todo esto puede ser desde el lado de programación, pero también tiene que ser sólido para que los jugadores lo puedan sentir de esa forma. Oye, ¿cuál es el mejor ejemplo que podemos tener aquí? Todos los juegos que manejan DLCs. ¿Por qué es que el juego no se rompe? Porque ya está construido de tal forma que cuando se agrega algo nuevo a estas versiones jugables, no se está modificando la experiencia original, sino que se está complementando con integraciones aisladas que parece que están conectadas con la versión original. Algo que yo sentía bastante y que siento todavía cuando estoy desarrollando un producto, es decir, bueno, pues es que si le agrego esa funcionalidad, me llega esa incertidumbre de decir, ¿y si ya le moví algo al proyecto que afecte la jugabilidad o la experiencia del usuario? Bueno, ese tipo de cosas se resuelven desde la preproducción, desde cómo tú estás construyendo, ¿no? Yo les recomendaría, pues, checar que el proyecto tenga una versión de pruebas y una versión de release, porque la versión de release debería ser solamente la que permite integrar al público general la experiencia, pero en la de pruebas tú deberías de tener la forma diseñada
para poder hacer las pruebas seguras. Aquí entran muchos elementos, ¿no? Pruebas unitarias, pruebas en equipo, pruebas aisladas, casos específicos, entre muchas cosas más. Si tú vas cubriendo cada una de ellas, posiblemente en un futuro vas a lograr tener un muy buen proyecto, pero siempre hay sus excepciones. Y el chiste de esto es lograr que estas excepciones sean lo suficientemente sencillas para poder resolverlas y que no paren el desarrollo de un producto. Porque también puede ser muy posible que haya una problemática en el proyecto que detenga la producción. ¿Por qué? Porque se tiene que refactorizar el código o porque no se siguieron las mejores prácticas de programación e hizo que todo mundo tenga que cambiar la forma en la cual estaba construyendo el desarrollo, entre muchas cosas más. Entonces, estos son desafíos del lado técnico, pero también los organizacionales incluyen la necesidad de coordinar a un equipo más grande, mantener la comunicación efectiva, gestionar el tiempo, los recursos de manera eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo manejar un equipo de 5 personas a un equipo de 20. ¿Por qué? Porque no te va a dar la vida. Y sobre todo, debes de tener controlada las actividades y tareas que está haciendo cada persona sin dejar a uno atrás. Porque si no, empiezan los problemas de comunicación, ya el equipo no se siente integrado a una misma dinámica, sino que todos se sienten que están haciendo partes por separado, y esto eventualmente va a llegar a que el proyecto colapse. Entonces, es algo que yo sí les comento que deben de ponerle mucha atención para que no se los agarre en curva, ¿no? He aprendido que la escalabilidad también implica un liderazgo eficaz y la capacidad de delegar tareas sin perder la visión general del proyecto. Entonces, un líder no es ese programador que dice, tú ya no lo pudiste hacer y yo ya lo voy a hacer. Eso no es un líder. Un líder te va a estar guiando, te va a complementar, te va a ayudar en el camino para que lleguen a la meta esperada. Porque como se los dije en el capítulo anterior, esta industria está llena de llaneros solitarios, de lobos solitarios que quieren hacer todo por su parte y que no quieren que nadie trabaje en conjunto. Y eso es súper dañino porque si tú estás en un equipo de trabajo, lo que buscas es poder hacer que todo el equipo salga adelante, no tú solo, el equipo, porque son una organización, son un conjunto de personas que están sincronizadas para cumplir tareas de una cierta necesidad. Así es la industria. Y no solamente esto es en software, así es en cualquier lado. Si hay alguien que no sabe trabajar en equipo, posiblemente esa persona va a estar batallando toda su vida porque no se sabe relacionar con iguales, superiores o inferiores. Entonces esto puede ser un mal que los acompañe toda su vida. Ahora, yo les tengo algunas recomendaciones para superar estos desafíos. Yo lo digo como algunas recomendaciones que ustedes pueden tomar, no son verdades absolutas, porque considero que siempre pueden haber mejores recomendaciones o algunas cosas que pueden mejorar en el camino. Si tú tienes alguna otra, pon en el chat. La verdad es que, pues yo estoy en este camino tanto como ustedes. Entonces, yo solamente lo aterricé en este formato para que lo puedas tener, pero si tú consideras que hay algo más, estaría súper chido que lo puedas poner ahí en el chat, ¿no? Primero que nada, planificación anticipada. Es fundamental planificar la escalabilidad desde el inicio del proyecto. Consideren desde el principio cómo el juego pudiera crecer y diseñen en consecuencia de eso. No al contrario, no diseñen bajo la marcha, diseñen con antelación para poder prevenir esos problemas que van a suceder, pero no es lo mismo un problema que te tome un día de trabajo a un problema que te tome un mes de trabajo. Entonces, esa es la diferencia. Y también evalúen esto. Las producciones están limitadas económicamente. Entonces, nosotros debemos de planificar con base a esta necesidad económica. Sobre todo porque si se queda la producción sin el financiamiento, el proyecto se detiene y en el peor de los casos a ti ya no te pagan y te quedan debiendo. Entonces, eso es algo muy importante cuando estás haciendo ese tipo de planeaciones.
Una más es el tema de la documentación clara y accesible. Mucha gente no sabe documentar, no tiene interés por crear productos de calidad que le permitan a los demás desarrollar porque se quieren hacer dependientes o quieren hacer que la empresa o el estudio dependa de ellos. Súper mala práctica también, porque yo considero que en esta industria nadie es indispensable. Hay gente que sí tiene puestos muy relevantes, pero no es lo mismo ser relevante a ser indispensable. Entonces, mantener una documentación detallada y accesible es esencial. Esto ayuda a que todos en el equipo estén alineados y facilita la incorporación de nuevos miembros al equipo. Consideren que si es un estudio pequeño, indie, pues no hay tanto problema. Pero si tú ya te vas a las grandes ligas, eres una parte que se va a agregar a ese desarrollo y debes de tener la suficiente capacidad de poder integrarte sin que afectes el trabajo de otros. Por eso se le llaman organizaciones, ¿no? Ahora, como un tercer punto, pues la optimización continua. Ya lo mencionamos anteriormente, pero la optimización no debe dejarse para el final. Realiza pruebas de rendimiento y optimización regularmente, es esencial. Esto nos va a permitir asegurar que el juego pueda manejar una mayor cantidad de carga de trabajo sin problemas. Entonces, no dejen la optimización para el final porque uno no sabe si vamos a requerir hacer modificaciones muy drásticas en el proyecto. Es mejor que se considere que la optimización es parte del desarrollo. Algo que a mí me pasó en mi primer trabajo como desarrollador es que nunca se planteó hacer optimización del proyecto o hacer pruebas que permitieran saber el estado de nuestro proyecto a nivel de escalabilidad. Me decían, no, es que eso lo vamos a hacer después. Ahorita no podemos porque no tenemos tiempo. A largo plazo, lo que pasaba es que si ocurrían problemas o fallaba el proyecto porque no teníamos las herramientas suficientes para optimizarlo, el proyecto se rompía, lo que causaba retrasos, mayor gasto económico, mayor tiempo que no se entregaba el producto y sobre todo pérdidas para los inversionistas, que eso es lo que puede determinar si un producto continúa o no. Entonces, súper importante, la optimización se va haciendo planeada y organizada. No se puede hacer hasta el final. Y bueno, como último punto en estas recomendaciones, pues es el tema de la optimización y automatización de procesos. ¿Qué quiere decir eso? Implementa herramientas de automatización para tareas repetitivas como pruebas, compilación y despliegue. Esto reducirá el margen de error y permitirá que el equipo se concentre en tareas complejas. No te vas a estar peleando por hacer un build. Mejor puedes hacer un servicio DevOps en el que ya se estén gestionando estas áreas y tú te preocupas de lo más difícil que es resolver un bug o algo que esté inhabilitando la partida o cualquier cosa. Pero tú teniendo en cuenta que lo que ya es prioritario para que el proyecto funcione continuamente ya está aterrizado y permite que este producto vaya avanzando, ¿no? Y bueno, llegando a nuestro tercer capítulo, pues están las estrategias para lograr la escalabilidad. Yo les puedo decir esto, ya he fallado bastante en este tema de escalabilidad y seguiré fallando bastante porque nadie nace aprendiendo. Obviamente, podemos estudiar, pero nadie es profesional a un nivel de conocérselas todas, porque como les digo, hay muchísimas formas de llegar a un mismo problema y a una misma solución. Entonces lo que buscamos es conocer este compendio de situaciones en las cuales podamos actuar. En este último capítulo quiero compartir las estrategias que considero más efectivas para lograr la escalabilidad en el desarrollo de un videojuego. Estas estrategias incluyen desde la planificación inicial hasta la fase de post lanzamiento del juego, o sea, cuando ya se encuentra la versión de release y tú lo que estás haciendo es soporte a largo plazo. Comenzaré hablando sobre la importancia de un diseño modular y reutilizable.
He encontrado que la separación de sistemas en módulos independientes permite que cada uno pueda evolucionar sin afectar negativamente a los demás. Y eso es como les digo, si bien trabajar en un equipo es interesante, hay que trabajar de forma organizada. Para eso existen los repositorios y las ramas. Cada quien puede estar trabajando en una rama asíncrona, pero resolviendo una misma necesidad para que luego todo se unifique y permita lanzar una nueva sesión de pruebas unitarias. Pero eso se debe de hacer desde la preproducción. También quiero destacar la importancia de utilizar herramientas y tecnologías que soporten la escalabilidad, como motores de videojuegos que ofrezcan flexibilidad y herramientas de análisis que permitan prever problemas antes de que se escalen. ¿Qué quiere decir eso? Oye, pues tú no vas a hacer pruebas unitarias manualmente. Mejor utiliza las que ya vienen con el engine. Utiliza las que utilice la industria. Oye, si tú ya sabes que trabajas con servicios de repositorios, busca la que es más estable porque sabrás que esa no se va a romper a la mitad del proyecto o si tiene más soluciones a largo plazo. Aterriza los productos a elementos que ya conoces. Si no, lo que vas a estar haciendo es experimentar continuamente y eso puede afectar a largo plazo la experiencia, ¿no? Además, recomiendo invertir en un equipo de soporte técnico para el post lanzamiento del producto, que pueda gestionar actualizaciones y solucionar problemas rápidamente. Para eso son esos equipos, para detectar qué está pasando y pasar el feedback y que ya se resuelva el problema. Esto no solo garantiza la estabilidad del juego, sino que también mejora la experiencia del usuario, manteniendo la relevancia del proyecto a largo plazo. Sobre todo porque cuando ya un producto se entregó, la forma en la cual se manejan los bugs y errores se clasifican, los de mayor a menor importancia. Los de menor importancia se aplazan porque se le da más prioridad a los que están inhabilitando la experiencia y sobre todo el ingreso económico. Entonces, lo que uno quiere es que el producto pueda seguir produciendo para que el estudio pueda seguir ganando y así se pueda manejar de mejor forma esta maquinaria inmensa. Ahora, si son bugs menores o elementos que no afectan a la experiencia del usuario, esos van a ser tareas, tickets, que se van a extender con el tiempo y que van a permitir darle prioridad a elementos más importantes, ¿no? Entonces, estos son algunos elementos que hay que tener en cuenta sobre cómo se maneja el tema de un producto cuando ya se está trabajando en postproducción, por ejemplo. Hay muchísimas cosas más, sobre todo si estuvieses en un equipo grande de trabajo, pues estas cosas se diluyen porque ya hay muchas áreas y hay muchos equipos que se encargan de trabajar con esto. Y lo que tú debes hacer aquí es trabajar eficientemente para que los demás puedan continuar con su trabajo. Si tú eres un freelance, si tú eres un emprendedor, pues tú vas a tener que estar haciendo estas áreas, pero comprender que es lo mismo. Trabajarlo de la forma más modular posible para que si tú o alguien más se integra al proyecto, puedan entender qué está pasando y así darle rienda suelta a que el proyecto continúe. Eso es lo que yo les pudiera dar como esas herramientas para lograr la escalabilidad. Y como una pequeña conclusión, la escalabilidad en desarrollo de videojuegos no es simplemente un reto técnico, sino es un proceso que requiere de planificación, coordinación y adaptación constante. A través de una arquitectura modular y un enfoque de la optimización continua, vamos a poder generar mejores productos, sobre todo con el tema de implementación de herramientas de automatización, porque eso nos va a permitir escalar un proyecto de manera efectiva sin perder de vista la calidad y la eficiencia. Contemplen que entre mayor cantidad de integrantes hay en un equipo, mayor complejidad y más problemas pueden surgir. La intención aquí es permitir que los errores fluyan y que no detengan la producción de un producto. Al final del día, la clave para lograr la escalabilidad radica en la anticipación y la preparación. Si podemos prever los desafíos y adaptar nuestras estrategias en consecuencia,
estaremos mejor preparados para enfrentar cualquier obstáculo que surja en el camino. Y eso es lo que yo les recomendaría, ¿no? Prepárense y anticipen para cuando llegue un problema sepan cómo actuar. Parte de esto se los va a dar la experiencia, parte de esto es educarse para entender estas situaciones, ¿no? Yo sigo aprendiendo de ello, me he equivocado bastante, pero considero que son elementos muy importantes para nosotros que nos encontramos en esta industria. Así que por el día de hoy es todo. Espero que les haya gustado este capítulo, que les haya sido interesante. Por favor, déjenme aquí en el chat sus opiniones. Oye, ¿has tenido historias de terror con este tema? O sea, yo considero que todos hemos tenido una producción mala, ya siendo desarrollador. Entonces, déjamela ahí en el chat. Creo que va a ser muy interesante saber a ustedes qué les pasó y pues también ver cómo lo resolvieron, que eso es lo interesante. Así que te doy las gracias por haber visto este video o escuchar este podcast, como lo hayas visto. Y prepárense porque en el siguiente tema vamos a estar hablando sobre la piratería en videojuegos, desde el lado de consumidor, pero también desde el lado de ser desarrollador de un producto el cual fue pirateado. Entonces, vamos a estar hablando sobre ello en estos días. Espero que les haya gustado el contenido y les mando un abrazo. Que les vaya muy bien.